Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo y hoy toca la charla número 4 acerca de ventos marinos como temática general y específicamente sobre una temática bastante interesante realmente acerca de aspectos muy tratados en la actualidad. Mucho se ha hablado acerca de variabilidad del pH, acidificación del océano, la influencia de estos aspectos o de estos parámetros sobre los organismos marinos, el alcance de un potencial impacto sobre algunas especies en particular, por ejemplo los calcíferos, este grupo de organismos que tienden a incorporar carbonato de calcio en su estructura corporal. Bueno, el ponente de hoy, el especialista de hoy, nos va a hablar acerca de estos temas exhaustivamente como parte de su investigación y paso a presentarlo. Él es Andrea Ampuero. El título es Macroventos calcificante en la zona norte del ecosistema Humboldt. Andrea Ampuero es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en zoología. Él ha participado en proyectos de investigación relacionados al estudio de la biodiversidad de moluscos en la costa central y sur, en Andes centrales y en la Amazonia. Tiene interés en la taxonomía de moluscos acuáticos y marinos principalmente a nivel morfológico y anatómico, así como las implicancias evolutivas y ecológicas de estas características. Ahora, sin más, vamos a pasar a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por ofrecernos esta charla el día de hoy. También estamos con el doctor José Macharé, que nos acompaña en la plataforma Meet. Doctor Macharé, buenas noches. Y también estamos Buenas con, noches, Víctor. Un gusto de estar con ustedes. buenas noches. Y también estamos con el moderador que nos acompaña en la moderación, Jorge Cardish. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. También de nuevo un gusto de verlos en esta cuarta entrega del ciclo de charlas. Perfecto. Aprovecho también, como siempre, de avisar de que todos los escuchas pueden dejar sus preguntas en cualquier momento de la presentación en la plataforma de la facultad de Facebook de la Facultad de Ciencias de Biológicas de la San Marcos. Perfecto. Entonces, sin más, André, te cedo el paso para que hagas tu presentación, por favor. Ya, listo. Entonces voy a poner las diapositivas. A ver, dame un minuto. Listo. ¿Se ve correctamente todo? Por favor. Sí, sí, se ve muy bien. Ya. Bueno, entonces, muchas gracias entonces a ustedes por darme este espacio. Ya. Mi tema de hoy va a ser la parte de macroeventos calcificantes en la zona norte del ecosistema de Humboldt. Este fue un tema que yo desarrollé en la tesis de maestría que llevé durante mi estancia en la Cayetano. Ya, la llevé bajo la tutela del doctor Dimitri Gutiérrez. Ya, entonces él me guió en todo este proceso y en verdad me ayudó bastante en lo que es la comprensión de todos los procesos que van a entonces a tener estos invertebrados, ¿no? Porque yo estaba interesado en un momento en la parte de biodiversidad, ya, y lo sigo estando, solamente que todo este complejo en el que viven entonces estas especies de moluscos principalmente, que es mi campo de especialización, ¿no? Me ayudó a comprender cómo vivían, cuáles eran sus adaptaciones, y no solamente eso, sino en la parte evolutiva. Entonces, nosotros nos centramos ya en la parte que es la plataforma centro-norte, ya que estamos justamente en los grados entre 3 a 9
¿ya? De la latitud sur, ¿ya? Nos centramos en ese lugar porque la primera parte es que los datos que nosotros teníamos entonces de macroinvertebrados, porque trabajamos con macroinvertebrados, ¿ya? Estaban continuos, ¿no? Había una sucesión continua de datos, entonces mientras más datos nosotros podíamos tener del área, podíamos sacar mejores conclusiones, ¿ya? Luego también el área de aquí es muy importante porque la plataforma suele ser muy ancha, ¿ya? Y además hay mucha diversidad de sedimentos, hay sedimentos arenosos, hay sedimentos también tienen algo de carbono orgánico y también sedimentos con bastante carbonato, ¿ya? Entonces es un área que es bien diversa, ¿ya? Además, ¿no? Nosotros tenemos aquí en la zona norte ya del ecosistema de Humboldt que hay una mayor influencia ya de los fenómenos interanuales, ¿no? Como los fenómenos del Niño. Entonces, una vez viendo justamente esta área de estudio, ¿no? Lo que nosotros también planteamos fue colocar dos problemas, ¿ya? El primer problema es, más que nada, no problema, sino una realidad del ecosistema de Humboldt, ¿no? Es el bajo pH que tiene. Entonces, este bajo pH es originado principalmente por los procesos de afloramiento, ¿no? Lo que van a causar justamente de que las aguas de profundidad lleguen a la superficie, ¿no? Y junto a estas va a llegar también una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono va a hacer que estas aguas sean ácidas, ¿no? Entonces, ya a la superficie pueden hacer entonces las aguas ácidas, en el fondo, entonces esas aguas están a un pH bajo que es constante. Entonces, además del bajo pH que nosotros podamos observar, ¿no? Hay muchas razones justamente que nosotros podemos tener un bajo pH, ¿no? Como mecanismos de dióxido de carbono atmosférico o los mismos nutrientes antropogénicos, ¿no? Que van a aportar con parte de esta remineralización de la materia orgánica, ¿ya? El afloramiento es uno de los procesos principales en el ecosistema de Humboldt. Luego existe también otro factor de estrés, ¿no? Si es que, por ejemplo, uno es un invertebrado, un caracol que está viviendo entonces en el fondo, ¿no? Además, entonces, de tener un grado de pH muy bajo, ¿no? También tienen un grado de deficiencia de oxígeno. Y también se origina entonces por la cantidad de materia que se está remineralizando, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una zona mínima de oxígeno que si bien es cierto, no llega tan, no es tan, no tiene tanta intensidad en la zona norte, ya, en la zona norte del ecosistema de Humboldt, sí se suelen detectar valores de oxígeno muy bajos, ya, entonces, sí, de todas maneras, los invertebrados que están en esta región sí sufren justamente esta deficiencia, ¿no? Entonces, tenemos entonces hasta aquí dos estresores, ¿no? Que es el primero el pH y el segundo el oxígeno. Entonces el tercer punto en el que nosotros nos fijamos fueron en los organismos calcificantes, ¿no? Entonces, estos organismos calcificantes en verdad, el proceso de calcificación se puede referir a justamente poder sedimentar, ¿no? Calcio con otros minerales como fosfatos, carbonatos, oxalatos y otra clase de minerales, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es muy importante la parte del carbonato, ¿no? El carbonato de calcio, porque es usado por muchos invertebrados, ¿no? Que van a ejecutarlo justamente, van a usarlo como un modo de soporte, por ejemplo, en las larvas, ¿no? De los equinodermos. También una función de almacén, ya porque existen algunos crustáceos justamente que van a tener unos depósitos de calcio, ¿no? Como vemos aquí, con el puntero. Y bueno, ya nosotros también conocemos, ¿no? Los moluscos y muchos otros animales les sirven también como protección, ¿no? Entonces es el esqueleto que los va a proteger justamente de algún tipo de fuente, ¿no? De posible estrés físico, ¿no? Entonces, el problema con estos organismos, ya, es de que la calcificación de por sí requiere una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque para que un organismo pueda sedimentar este carbonato de calcio, necesita en la superficie de su cuerpo, ¿ya? Tener un pH muy bajo, ¿ya? Y un pH muy alto, mejor dicho. Este pH muy alto, entonces, no está en el ambiente. Entonces, lo que va a hacer el organismo es, a través de procesos fisiológicos, va a tratar de elevar su pH ligeramente,
en comparación al medio, y esto va a generar justamente de que este carbonato de calcio se sedimente. Ya, entonces esto se va a sedimentar y va a formar así las estructuras que uno puede observar cuando ve, por ejemplo, un caracol o una concha o un cangrejo, diversos animales que presentan estas estructuras. Sin embargo, ya, entonces, en la parte al menos del pH, nosotros podemos observar ya que los organismos, si es que ocurre un desarreglo, por ejemplo, en esta parte de aquí, a nivel del pH, ¿no? Este desarreglo energético va a ocasionar de que existan, mejor dicho, problemas tanto en la reproducción como en la fertilización y además de de otras funciones que pueda tener el organismo en su vida, ¿no? Porque es como que ahora, para que justamente en un medio de menos pH, ¿no? El organismo va a necesitar ahora más energía para poder sedimentar ese carbonato de calcio. Pero esa energía no viene de gratis, ¿no? Entonces no es que el organismo va a consumir más para poder suplir todo esto, ¿no? Lo que tiene que pasar aquí es de que va a quitar la energía a algunos procesos como la reproducción, incluso hay estudios que también nos dicen de que el pH puede alterar el comportamiento. Entonces, todos esos puntos o esos procesos van a ser afectados por la baja de pH. Y en algún punto también va a afectar la propia calcificación, ¿no? Porque ya quizás el organismo a un bajo pH ya no va a poder tener una concha tan gruesa, sino de repente una más delgada. Eso es por parte del pH, ¿no? Y el oxígeno también juega un papel aquí importante, ¿no? Porque justamente en el caso de la respiración celular, ya nosotros sabemos, ¿no? De que las mitocondrias necesitan un constante suministro de oxígeno y este oxígeno entonces es necesario para la gran cantidad de metazoos, ¿no? Que en este caso tratamos de los organismos calcificantes, ¿no? Como crustáceos, moluscos, equinodermos. Entonces, en la mayor cantidad de estos organismos, ¿no? Cantidades entonces de oxígeno que son muy bajas van a producir, ¿no? Una ausencia debido justamente a la muerte, ¿no? Entonces, estos dos estresores, oxígeno y pH juntos, ¿no? Pueden generar diversos efectos que lamentablemente en la costa peruana no han sido muy estudiados. Entonces, cuando uno juega con dos estresores, ya, por ejemplo, con el estresor A y el estresor B, pueden ocurrir tres tipos de procesos, que pueden ser un proceso aditivo, ¿no? Que va a aumentar justamente el efecto de este tipo de estresor, un efecto antagonista, ¿no? Que quizás la presencia de un estresor no va a generar de que el efecto del otro disminuya, un efecto sinérgico, ya que es lo que se espera en la mayor parte de estos casos, ¿no? Porque son dos fuentes de estrés, las cuales van a promover a que este organismo disminuya entonces su fitness o su desempeño en relación a su fisiología, ¿no? Y a cómo se comporta en el ambiente. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha, ¿no? Tenemos una curva que va a medir a nosotros el desempeño, ¿no? Con respecto también a la temperatura, que es uno de los principales factores, ¿no? Si nosotros le aplicamos puntos de estrés sobre esta curva entonces de desempeño, ya sea disminuyendo el oxígeno, disminuyendo el pH, esta curva de desempeño va a bajar cada vez más y eso entonces va a generar justamente que el organismo pueda adaptarse de peor manera a su medio, ¿no? Y eso entonces puede llevar a desventajas adaptativas y justamente una posible reducción en la abundancia, ¿no? Además de se conocen también casos o mejor dicho, de que se puedan llevar casos de extinción, ¿no? Entonces, también hay estudios, ¿no? En los cuales se sabe de que de las 5 grandes extinciones que han habido, ¿no? La gran mayoría ha estado justamente precedida por estos casos de acidificación, ¿no? En donde muchos organismos han muerto a causa de estos descensos de pH y quizás también en el caso de oxígeno. Entonces, es necesario tener, ¿no? Más o menos una idea de qué va a suceder o qué sucede justamente en el tiempo actual, ¿no? Con los factores o con los parámetros comunitarios como riqueza, diversidad y abundancia en respecto a estos dos estresores y los ecosistemas entonces de afloramiento se muestran justamente como un ambiente natural, un laboratorio natural para estudiar estos dos procesos porque el pH bajo, ¿no?
y además la cantidad de oxígeno bajo, ¿no? Son siempre constantes, ¿no? Entonces vamos a poder ver quizás nosotros adaptaciones, ¿no? O cómo justamente estos organismos puedan llevar ese nivel de pH y oxígeno tan bajo, ¿no? Y de manera natural. Entonces, el plan de mi tesis, no se preocupen, no es todo esto, ya no le voy a explicar todo esto. Lo que yo me quiero centrar justamente en esta exposición son estos dos puntos, ¿no? En la cuales nosotros hicimos en el segundo punto un análisis comunitario para ver si es que nuestras especies de organismos calcificantes, ¿no? Tenían en algún punto, ¿no? Asociaciones entre comunidades. Y en el tercer punto, ver si es que estos organismos tenían entonces algún tipo de correlación, ¿ya? Algún tipo de correlación entonces entre sus entre sus parámetros comunitarios y los niveles de pH y oxígeno. Entonces, esos fueron los dos puntos. Un punto importante ya es de que nosotros estamos entonces trabajando con macroinvertebrados bentónicos, ya, y nosotros trabajamos entonces hasta los 200 metros de profundidad. Entonces, para analizar pH, oxígeno está bien porque usualmente los datos con los que trabajamos, que eran los datos del IMARPE, ya, tienen esa resolución, ¿no? de tomar oxígeno en cada punto y tomar datos como temperatura y salinidad. Sin embargo, a profundidad ya no se suele tomar mucho el pH. El pH se suele tomar más en la parte de superficie o se suele tomar a modo de perfil. Entonces teníamos una desventaja en el punto de nosotros no contar con datos de pH. Entonces lo que hicimos fue trabajar con una simulación, ya con una simulación, con un modelo, con el modelo Rompiscas, una simulación que nosotros tuvimos para entre los años 2007 y 2014, ya. La resolución sí fue un poco gruesa, ya fue de un 9º de grado, ya. Y trabajamos entonces con la parte de fondo. Entonces lo que hemos tratado de hacer, esto lo hice en el laboratorio de modelado, el IMARPE, lo que tratamos de hacer entonces fue poder validar las salidas del modelo y aproximarnos a un posible valor real de pH que tuviera la parte del fondo, ¿no? Si bien es cierto, teníamos también los problemas con la resolución, porque la resolución era también un poco ancha, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, de la plataforma, donde esta plataforma pues, suele ser muy angosta, ¿no? Eran los datos que teníamos, ¿no? Y entonces queríamos tener una vista preliminar de cómo es el ambiente en esa parte de fondo. Entonces, los patrones espaciales y temporales, cuando nosotros hicimos esta validación, no solamente es una diapositiva, no se preocupen, no me voy a poner tan físico-químico en esta parte, salieron de acuerdo a las observaciones, porque lo hicimos de acuerdo a los perfiles, no observamos los descensos y los aumentos correspondientes a las estaciones que observábamos, ¿no? Veíamos también entonces que existía, ¿no?, la diferencia entre el pH de fondo y el pH de superficie, ¿no? Y que esta diferencia se expresaba también de una manera estacional, ¿no? Entonces, cada mes uno podía observar los cambios que se podían dar justamente en este pH de fondo y también veíamos justamente cómo cambiaba con la latitud, ¿no? El pH era mucho más bajo en la latitud del sur, mejor dicho, en la parte sur que en la parte norte, ¿no? Que observamos una subida de pH. Cuando nos pusimos entonces a ver la parte de biodiversidad de las especies de macroeventos, ya entrando más a la parte biológica, ¿no? Vimos comprobamos patrones no normales que existían, ¿no? Que, por ejemplo, una mayor cantidad de crustáceos, ¿no?, que vamos a observar en esta parte de aquí, ¿no? Unida también a estos crustáceos estaban representados en su mayoría por los anfípodos Ampelisca araucana y Ampelisca mexicana, ¿no? Y entonces los demás grupos justamente estaban reducidos a especies o órdenes. Entonces también hay que resaltar un poco aquí el grado de resolución taxonómica que nosotros podíamos tener, ¿no? Ya que era muy difícil en algunos casos llegar al nivel de especie. Esto es más que nada por el grado de resolución que tienen las especies de la fauna peruana, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy común, sino que hay que seguir trabajando con lo que tenemos. Entonces, una de las especies
las especies más frecuentes en las muestras, ¿no? Fueron Ampelis caraucana, que ya entonces conocíamos que era la más numerosa, los ofiuroideos, ya los cumáceos, y como les dije, ¿no? Yo tengo esta fascinación por los moluscos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención de este molusco de aquí, ¿no? Que es un molusco de la clase Caudofobeata, ¿no? Que es un molusco que no tiene conchas, sino tiene unas pequeñas espículas en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, este género es el género Ketoderma, que todavía no está determinado a nivel de especie, ¿no? Pero sin embargo cuando yo me podía revisar las muestras, me acuerdo que cada vez que encontraba especímenes de esto y cuando uno lo mira el estereoscopio brillan y era como que la alegría del día, ¿no? Bien, un Ketoderma. Entonces, esa era la motivación. Hicimos un poco también colocamos cómo las abundancias del macroeventos calcificantes se distribuían en los estratos latitudinales, ¿no? Observamos que en la parte sur, ¿no? En los estratos más profundos existía una mayor cantidad de organismos calcificantes, ¿no? Pero a nivel de superficie, ¿no? En la parte centro existía entonces se concentraba la mayor abundancia, ¿ya? Esto también lo observamos nosotros, observamos algunos patrones también, por ejemplo, para el caso de categorías ecológicas como la parte de carnívoros, ¿no? Y mótiles, los cuales tendían a estar entonces más focalizados en las partes nortes de las latitudes a todas las profundidades, ¿ya? Entonces, justamente analizando un poco esta parte de que se observaba una mayor abundancia, ¿no? De los organismos calcificantes hacia la parte sur, quizás se debe a la mayor cantidad o a la disposición de alimento que pueden tener, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? En la parte sur. Y justamente se alinea con el estudio que hizo Gutiérrez en el 2006, ¿no? Con una mayor cantidad de clorofila hacia las latitudes del sur. Luego también explicando un poco lo que hicimos con un análisis de comunidades. Ya realizamos un análisis de clúster para observar qué comunidades de macroeventos calcificantes se podían encontrar, ¿no? Y bueno, a primer vistazo el análisis no fue muy claro, ¿no? Se formaron algunas comunidades que sí estaban diferenciadas en este caso, ¿no? Por ejemplo, estas dos de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Pero también tratamos de ver, ¿no? De que existían también ciertas comunidades que si bien es cierto, no se estaban expresando en la gran cantidad de estaciones, ¿no? Estaban presentes aquí. Entonces, las graficamos en el mapa, ¿ya? Y nos salieron de esta manera. ¿Ya? Entonces, obtuvimos 5 comunidades en las cuales usando este índice de acá que se llama INVAL, ¿ya? Nos sacó cuáles eran las especies representativas de cada comunidad. Entonces, eh, para mencionar algunas, o mejor dicho, un par de estas comunidades, nosotros tenemos aquí a esta primera comunidad que estaba formada por 2 moluscos, ¿ya? Que eran Ketoderma sp y Solemia sp. Entonces, sí, bueno, es cierto, ¿no? A primera vista no me llamó la atención este de aquí, ¿no? Ya leyendo un poco más justamente de estos géneros que contenía Solemia, estos dos de aquí resisten profundidades eh, muy altas, ¿no? Y además tienen también resistencia a los sulfuros y a otra clase de estresores. Entonces, parece que en estas áreas de acá existen justamente estas comunidades, ¿no? de mayor profundidad. Otras cosas también que me sacaron fueron diferencias, las comunidades fueron diferencias latitudinales, como por ejemplo ciertas comunidades de especies tropicales, ¿no? Caracterizadas por ampelisca mexicana y un tipo de anfípodo también de la familia Foxocephalidae, ¿ya? Comunidades del sur, ¿no? Con ampelisca araucana, ¿ya? Algunas comunidades donde predominaba ofiuroideos y otras con telinas, ¿ya? Y pitar, también eran muy características de estas dos especies porque son capaces de intercambiar su modo de alimentación, ¿ya? De acuerdo al grado justamente o mejor dicho, la cantidad de alimento que pueda haber. Entonces se podían ir adaptando ecológicamente, ¿no? A cuánto alimento puede estar disponible. Entonces, como ustedes ya sabrán, ¿no? Me llamó más la atención esta comunidad de aquí, la de Telina y Pitar, y esta comunidad de aquí, Ketoderma y Solemia.
Luego hicimos también unas correlaciones, ya unas correlaciones de Spearman, en donde tratamos de ver si es que estos, eh, estos índices, mejor dicho, estos valores de abundancia, ¿no? Y de riqueza se relacionaban con alguno de los valores o de los parámetros abióticos que estábamos estudiando, ¿no? Que eran el oxígeno y el pH. Entonces, cuando hicimos la riqueza con el oxígeno, ¿no? Hicimos una correlación de riqueza en oxígeno, ¿ya? Nos salió una correlación un poco baja, ¿no? Es 0,29 de R, pero salió significante. Cuando tratamos de hacer entonces lo mismo de la riqueza de macroinvertebrados calcificantes, pero esta vez con el pH, ya nos salió, si bien es cierto, es un poco disperso, ya nos salió una correlación un poco más alta de la que encontramos con el oxígeno, ¿no? Y en los calcificantes nos salió relativamente, no tan alta como les había mencionado, pero para saber quién estaba dando ese patrón, ¿no? Fuimos yéndonos un poco más abajo de la resolución taxonómica de calcificantes hasta crustáceos y observamos que los organismos de Ampelisca araucana había una correlación que existía una correlación positiva que existía entre el pH, ¿no? Y la abundancia, ¿no? Pero sin embargo, no ven ustedes aquí que no marca completamente todo, ¿no? Sino que podría darse quizás que aquí hay una mayor distribución entre estos rangos, ¿no? Y que estos solamente son puntos que pueden determinarse como puntos extremos. Lo que sí vimos en este caso de los ketodermas, ya que en este caso sí existía una correlación negativa con el pH, entonces sí veíamos un poco más claro, ¿no? De que a menores valores de pH, ¿no? La abundancia de estos ketodermas, ¿no? Podía ser un poco mayor. Luego, para hacer un poco más gráfica también las explicaciones, realizamos el siguiente análisis. Ya, en este análisis lo que nosotros hicimos fue primero establecer rangos de pH con oxígeno. Entonces, por ejemplo, establecíamos de 7,6 a 7,69, de 7,7 a 7,79 y así. Entonces teníamos rangos de pH y también teníamos entonces rangos de oxígeno. ¿Listo? Entonces teníamos esos rangos. Luego de eso, ya hicimos un cuadro de doble entrada en donde simbolizamos por colores, ya, a los valores en este caso de abundancia. En este caso no, esos son los valores entonces claro, los valores entonces de abundancia, solamente que aquí lo apliqué a logaritmo, ya le apliqué el logaritmo que entonces aquí, ya, y para que se vean entonces mejor los colores, ¿no? Y para que no esté tan distanciado. Entonces, en este caso, ya nosotros vemos entonces que los colores más fuertes, en este caso los colores más rojos, mejor dicho, anaranjados, marcaban una mayor abundancia de calcificantes y los colores más verdes y amarillos marcaban una menor abundancia de calcificantes, ¿no? Entonces, cuando hicimos el cuadro de doble entrada, estos números también colocamos estos números porque tratamos de representar cuántos datos estaban colocados en estos rangos, ¿no? Cuántos datos existían, por ejemplo, ¿no? En un rango de 0,25 y 7,6 de pH, ¿no? 0,25 de oxígeno y 7,6 de pH. Existía quizás un solo dato, ¿no? En el caso de oxígeno de 2, ¿no? En el rango de 2 y el de 7,6 existían 26 datos de macroinvertebrados que vivían en ese rango, ¿ya? Entonces hicimos todo esto de aquí, ¿ya? Y notamos, si bien es cierto, algunos patrones, por ejemplo, en el caso ya de la abundancia de calcificantes, ¿ya? Si bien es cierto, notamos que se observaban abundancias altas, ¿no? Los valores de los números, o mejor dicho, de los datos que soportaban estos rangos, ¿ya? No eran muy altos, 5 o 2, ¿no? En el caso de los crustáceos tampoco, ¿ya? Pero sin embargo, cuando íbamos cambiando un poco más los grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del oxígeno con el pH, ¿no? Los moluscos tenían una mayor cantidad de datos, o mejor dicho, a mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de pH, mayores valores de oxígeno y pH, se mostraba entonces una mayor cantidad de moluscos, ¿ya? Y en el caso de los equinodermos, ya estos datos sí tuvieron un poco más de soporte, ¿no? Pero más que irse al lado de un mayor pH, se quedaron en un grado de menor pH, pero sí de niveles altos de oxígeno, ¿no? Entonces podíamos darnos cuenta de aquí de un patrón aproximado, ¿no? De quienes están dejando más influenciar
o de alguna manera vivir en condiciones de donde alto pH, de bajo pH o de alto oxígeno y bajo oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso de los equinodermos era alto oxígeno y bajo pH. En el caso de los moluscos, la gran parte estaba entonces en niveles de alto pH, ¿no? Y alto oxígeno, y en el caso de los crustáceos de una manera similar. Luego también se realizó un análisis de Kruskal-Wallis, ya para ver si es que había diferencia entonces entre los niveles de bajo pH, alto pH, bajo oxígeno y alto oxígeno, ¿no? Entonces, haciendo combinaciones, nos salieron entonces 4 niveles y nosotros determinamos que el oxígeno bajo, ya de acuerdo justamente a bibliografía, correspondía a valores menores de 0.5 mililitros sobre litro, ¿ya? Y el pH bajo correspondía a un nivel menor a 7.75. Entonces, un hábitat o un punto de colecta que nosotros teníamos tenía un pH bajo si tenía este valor de aquí. Si era mayor, era pH alto, ¿no? Solamente entre comillas para dar un término lo más accesible posible, ¿no? Para el estudio. Y si era un oxígeno bajo, entonces tenía un valor menor a 0.5 mililitros sobre litro, y si era alto, era mayor a ese valor. Entonces, cuando hicimos este análisis a nivel de abundancias, lamentablemente no salió nada, ¿ya? No salió que era significante. Entonces, bueno, explicamos, ¿no? Bueno, entonces quizás se tiene, no es a nivel de todos los clasificantes, de repente es un poco a nivel de grupo, ¿no? Grupo taxonómico. Entonces, tanto los moluscos como los equinodermos nos salieron entonces de que no se observaba ese nivel, ¿no? de correspondencia, porque tampoco se observamos diferencias significativas con sus abundancias en relación a estos niveles de pH. Sin embargo, ya solamente para crustáceos vimos nosotros, ¿no? Que existían entonces mayores valores ya de abundancia, ¿no? En condiciones justamente de alto pH y alto oxígeno, en comparación a valores de bajo pH pero alto oxígeno. Entonces, pareciera que en el caso de los crustáceos, ¿no? El pH fuera un factor un poco más significativo, ¿ya? Luego también analizamos algunos parámetros comunitarios como riqueza, y diversidad de Simpson y de Shannon, ¿ya? Y también observamos, ¿no? Que en estos 3 valores, en estos 3 parámetros comunitarios, ¿no? Ellos apuntaban más a que el oxígeno era el factor, ¿no? De que entre los macroeventos calcificantes es el que tiene mayor efecto sobre ellos. Entonces, a mayor cantidad de oxígeno íbamos a observar una mayor cantidad de diversidad, mejor dicho, a nivel de Simpson o de Shannon, y una mayor riqueza también de invertebrados, ¿no? Calcificantes. También realizamos este tipo de pruebas de Kruskal-Wallis para los 3 análisis de Shannon, Simpson y la riqueza, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, los 3 nos marcaron significativos, tenemos que ver de que en la riqueza sí se observó una menor cantidad de especies cuando tanto el pH y el oxígeno eran bajos. Ya se encontraban valores sumamente reducidos, ¿ya? Luego de aquí hicimos este análisis, ¿ya? En este análisis lo que nosotros tratamos de explicar, ¿no? Era de que de acuerdo a esta línea negra que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Esta línea negra de aquí, ¿ya? Esa línea negra me marcaba entonces la abundancia acumulada que tenía cada uno de estas especies. En este caso ya lo pusimos a nivel más específico porque vimos de que si bien es cierto era importante todos los datos que nos estaban dando, entonces los invertebrados, ¿ya? No lo vimos de tal manera entonces de que quizás la señal está un poco más un momento, creo que se me ha movido. Ya. Entonces, la señal de ellos, ¿ya? Podía estar a nivel de especie principalmente, ¿no? Estaba a nivel de especie y no tanto a nivel de categoría taxonómica como crustáceos, moluscos o equinodermos. Entonces, observamos justamente las especies que tenían más frecuencia entre las muestras, ¿no? Para justamente tener una mayor cantidad de datos, ¿ya? Y trazamos curvas de abundancia acumulada,
¿ya? Entonces, esta abundancia acumulada, entonces, fue ordenada de acuerdo también a los rangos de pH que nosotros teníamos, ¿no? Y determinamos entonces de que si esta curva de abundancia acumulada, ¿no?, sobrepasaba un cierto nivel, un cierto umbral, ya sea un umbral de acuerdo a la bibliografía internacional, que era 7.8, y de acuerdo a la bibliografía que nosotros estábamos usando, que era en 7.75, ¿no? Si ese umbral sobrepasaba esto, o sea, si se colocaba luego, si llegaba el pico luego de estos umbrales de aquí, ¿no?, esa especie podía ser sensible. Pero si este umbral o esta curva de acumulación se levantaba sobre esta parte de aquí, que pasaba justamente a su nivel medio, ¿ya? Ese tipo de sensibilidad podía ser entonces tolerante, ¿no? Entonces podía ser tolerante al pH o al oxígeno si esta curva de aquí crecía más de su nivel medio y lo hacía mucho antes de estos umbrales de aquí, ¿no? Entonces me va a marcar como que recién la abundancia, ¿no?, comienza a crecer cuando se sobrepasan estos umbrales de bajo pH o bajo oxígeno en su caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros también vimos fue que trabajamos con la mayor parte de las especies, nos salieron sensibles porque tuvieron este comportamiento, ¿no?, en donde la curva ya iba creciendo, crecía y crecía, crecía, pero crecía ya cuando pasaba este nivel umbral de bajo pH, y ya luego, por ejemplo, en 7.95 la curva aumentaba bruscamente, ¿no? Sin embargo, en algunas especies, ya como justamente les había mencionado de los moluscos, ¿no?, estas curvas aumentaban entonces su nivel umbral, ya por debajo incluso de los niveles que se consideran bajos de pH, ¿no? Entonces tenemos el caso de telina, Ketoderma y Solemia. Entonces, en condiciones de pH muy bajo, ¿no?, estas justamente concentraban la mayor parte de su abundancia, ¿no? Entonces se concentraban aquí y ya crecían hasta la parte final, ¿no? Eso para el pH, para telina, Ketoderma y Solemia. Solamente Solemia se observó de que los niveles de abundancia podían elevarse en condiciones de bajo oxígeno, ¿no? Tanto para el umbral que habíamos establecido de acuerdo a los artículos en línea, ¿no?, a todos los artículos justamente que tratan de bajo oxígeno, y tanto para el umbral establecido para un sistema de afloramiento como el de Perú. Entonces vimos que esta curva, ¿no?, de abundancia justamente podía crecer, ¿ya? Realizamos lo mismo para el mismo cuadro de aquí, para esta parte entonces de las especies, ¿no?, de Ampelisca araucana, las especies que eran más numerosas, ¿ya? Entonces, en las especies que eran más numerosas, lo que observamos fue de que existía una cierta relación entre, por ejemplo, en este caso de aquí, el grado de pH para Ampelisca araucana, ¿no?, que existían más Ampeliscas araucanas conforme iba aumentando la cantidad o la concentración de hidrogeniones, ¿no?, o el pH. Entonces, conforme era más básico el ambiente, parece que existían una mayor cantidad de organismos de Ampelisca araucana. Estos cuadros negros, por si acaso, simbolizan donde no se encontraron datos, ¿ya? Entonces, esto es ausencia de datos. Pero como vemos, ¿no?, parece que existe un cierto patrón de abundancia en el caso de estos organismos, ¿no?, a estar en condiciones que son de un pH más alto. Entonces, es posible, ¿no?, de que justamente buscando en la bibliografía, ¿no?, y basándonos un poco para interpretar estos datos, ¿no?, vimos de que el pH cuando está muy bajo, ya, lo que hace es remover ciertos metales pesados, entonces los vuelve más activos biogénicamente hablando. Entonces, como estos anfípodos suelen tener unas branquias más especializadas a los niveles bajos de oxígeno, ya, estos metales pueden pegarse a estas branquias, ¿no?, y justamente provocarles a ellos problemas, ¿no? Entonces, es probable que quizás sea por eso la causa de que prefieran ellos ambientes de pH mucho más elevado, ¿no?, incluso en comparación con el oxígeno. Luego también observamos, ¿no?, que en ambientes de pH muy bajo, ya la mayor cantidad entonces de abundancia en ketoderma se estaba dando aquí, en estos valores rojos, ¿ya? No observamos entonces muchos ketoderma en niveles de pH bajo, ¿no?, alto, mejor dicho, incluso en niveles de pH
y oxígeno alto tampoco se observaba mucha abundancia, ¿no? Entonces ellos estaban restringidos más que nada, más que el oxígeno, ¿no? Estaban restringidos a un nivel de pH muy bajo. Y eso podríamos explicarlo nosotros por la parte justamente de que este molusco, ya como les había comentado, no presenta una concha entera que lo recubre, sino eh, pequeñas espículas en su cuerpo. Entonces es probable, ¿no?, que esas espículas sean mucho más fáciles de fabricar que una concha entera, ¿no? Así que si bien es cierto, esas espículas que tienen en el cuerpo les dan soporte y algún tipo también de función, ¿no? No es probable que justamente por estar embebidos en el cuerpo, ¿no? Por estar envueltos en su cubierta, ¿ya? No sean tan difíciles de elaborar. En el caso de Telina, ya observamos entonces de que a menor pH también se observó una gran cantidad de estos organismos, pero tenían que estar a un nivel de oxígeno moderadamente alto, ¿ya? Entonces, es probable, ¿no?, que más que nada el oxígeno sí pueda estarlos afectando, pero en el caso de pH, ya como tienen este cambio de tipo de alimentación, ¿no? De acuerdo justamente a la disponibilidad de alimento, eso puede darles una ventaja sobre ciertos factores físico-químicos, ¿no? Como el pH, pero no tanto llegar a la parte del oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno es quizás el más limitante. Y por último, mencionarles el caso de Solemia, que como les digo, tanto Ketoderma como Solemia me llamaron bastante la atención en este estudio, porque estaban presentes o estaban generalmente relegados, ¿ya? Si bien es cierto, aquí se observó una abundancia no tan baja, ¿no? Las mayores abundancias se observaron en niveles de oxígeno y pH muy bajo, ¿ya? Entonces, no están en este rango completo de datos, solamente se observan, el color más intenso se observa en la parte de pH bajo y oxígeno bajo, ¿no? Y es probable de que lo que pasa con esta familia Solemidae es que en el sistema, en las branquias, mejor dicho, ellos presentan bacterias quimiosintéticas. Entonces, la quimiosíntesis es similar a la fotosíntesis, solamente de que esta va a fijar a través justamente de las reacciones químicas que se producen en el fondo, eso les va a servir de energía, puede fijar dióxido de carbono o metano y nitrógeno. Entonces, esto de aquí, estas bacterias le van a dar mayor resistencia, ¿no? Y le van a suministrar nutrientes también porque va a estar a nivel tan bajo de oxígeno, ¿no? Que entonces va a poder sobrevivir en estas condiciones, ¿no? Entonces, lamentablemente no está tanto estas especies, todas estas de aquí, con la excepción de Ampelisca rocana, tanto Ketoderma como Telina y Solemia, están a nivel de género, ¿no? Porque no se pudo llegar a la identificación final, ¿no? Creo que se necesita aquí un estudio más extenso, ¿no?, en relación a la parte taxonómica, y sería muy interesante ver, ¿no?, qué especies son las que al final los que contamos nosotros, ¿no? Entonces, en la parte de conclusiones, nosotros llegamos a ver, ¿no?, de que sí existía, al menos en valores de riqueza, ¿no?, unos menores valores de riqueza en relación a menor pH y menor oxígeno, ¿ya? Solamente en la punta de riqueza, como hemos visto, no pudimos ver que existía gran diferencia a nivel de todos los grupos, ¿ya? Otra también que, bueno, estaba mayormente el macroeventos conformado por crustáceos, ¿no? De nuestras 5 comunidades de macroeventos calcificantes que tuvimos. Luego, en esta parte de aquí también, ya el pH que tuvo una correlación positiva con la abundancia de crustáceos, nos tuvimos entonces una mayor abundancia de crustáceos con el pH, y estos están justamente simbolizados, ¿no?, con la parte de Ampelisca araucana, que se distribuyó hacia zonas de pH muy alto, ¿no? Y esta conclusión importante de aquí, ¿no?, que los moluscos como Solemia y Ketoderma fueron muy tolerantes a los menores valores de oxígeno y pH, ¿no? Siendo entonces posibles focos de estudio, ¿no? O especies en las que quizás no se pueda centrar luego, ¿no?, para ver qué tipo de adaptaciones tiene, ¿no? Entonces, estas fueron un poco las recomendaciones que quedaron del trabajo, ¿no? Y realizar un poco más de inventarios exhaustivos, porque además de esas especies se encontraron también estas de aquí, ¿ya?
que son estos de aquí, al menos estos dos de aquí, que son unos opistobranquios, ya que estaban en gran cantidad de muestras, sin embargo, presentaban una descalcificación bien alta, ¿no? Muchos de ellos tenían la concha bien horadada, o sea, podía tener huecos o podía estar como si estuviera raspada, ¿ya? Y bueno, aumentar también el conocimiento en algunos grupos, ¿no? Que muchas veces nosotros usamos los nombres que tienen en Chile, ¿no? Yo vi varias veces este Ketoderma de aquí, que tenía el nombre de Ketoderma araucana, pero sin embargo nadie lo había todavía determinado, porque para determinar algunos de estos animales a veces no es tan útil la parte morfológica que uno puede ver con un estereoscopio, sino se puede hacer cortes en el microscopio electrónico, ¿no? Y ver justamente cómo están conformadas las espículas o un poco más de análisis moleculares. Entonces se encontró bastantes cosas interesantes en estos estratos de profundidad, ¿ya? Además de que es necesario realizar estudios independientes porque si bien es cierto, lo que hicimos con el doctor Dimitri y con todo el laboratorio y el equipo de eventos del IMARPE, ¿ya? Y junto justamente con la parte modelado también del IMARPE, fue algo preliminar, ¿ya? Y fue algo también a grosso modo porque la resolución de los datos de pH era un poco gruesa, ¿no? Y entonces la resolución taxonómica también no era tan fina como se esperaba, ¿no? Se espera que luego se puedan dar quizás casos, ¿no? Como dar estudios de especies, ¿no? Que ya sepamos cuál es la especie, ¿no? De qué especie se trate, ¿no? Y, por ejemplo, como el estudio de Katy Córdoba, ¿no? Que tiene eh, a la concha de abanico, ¿no? Colocada en distintos niveles de pH, ¿no? Y ver justamente si es que le hace daño. Entonces, para todas estas especies también sería interesante ver ese efecto, ¿no? Si es que en verdad tienen eh, una, un efecto negativo el pH y el oxígeno, y qué efecto tienen, ¿no? Quizás sea en estructura, quizás sea en la parte de morfología, quizás no tengan un efecto, claro, ¿no? Entonces, queda de todas maneras como un estudio preliminar, pero de verdad ha sacado cosas muy interesantes. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Esta tesis se hizo con formación con muchas instituciones, ¿no? Que agradezco, y principalmente el IMARPE, ¿no? Que tanto el laboratorio de eventos, ¿no? De la cual Víctor también es parte, ¿no? Como el laboratorio de modelamiento, en verdad fueron vitales para el estudio. Listo, eso sería todo, Víctor. Gracias. Muchas gracias, André. Acá Jorge te habla. Ahora entramos a una sesión de preguntas mientras el público está escribiendo preguntas. Veo acá. Te leo la primera. Diego Nahuel Campos dice: ¿estas comunidades que identificaron en base a tus observaciones han mostrado estructuras funcionales similares, o la mayor determinante de modo de vida siguen siendo las condiciones físico-químicas? Sí, a ver, entonces voy a pasar un poco a esa parte de las comunidades. Sí, efectivamente, al menos por ejemplo en la parte de los de Ketoderma y las especies a ver, vamos a ver aquí, ya, esta parte de aquí. Entonces, al menos en esta parte de Ketoderma y Solemia, que son especies que tienen quizás, ¿no? Como de repente pueden tener este tipo de estructura o de adaptación ecológica, ¿no? Que me va a permitir a mí, fisiológica también, que me va a permitir a mí sobrevivir a profundidades muy bajas, no muy altas, mejor dicho. Ah, en este caso de Telini y Pitar es muy probable también que sea otro tipo de estructuración, ¿no? O sea, en este caso yo sí me documenté bastante por el caso de cómo vivían, dónde vivían agregados, ¿no? En este caso es probable que sí, solamente que no sabría hasta qué nivel taxonómico, si es que tienen algún tipo de relación más entre ellas, ¿no? El caso de los ofiuroideos todavía es mayor porque el ofiuroidea es una categoría taxonómica mucho más alta, entonces puede ver que sí existan asociaciones, ¿no? de especies afines, ¿no?
entre estas comunidades, ¿no? Son al menos de las tres quizás las que puedo hablar, o explicar un poco más. Muchas gracias, André. A ver, mientras esperamos otras preguntas en Facebook, aprovecho yo para hacerte una pregunta. Este estudio dices que eso comprende muestras desde el 75 hasta el 2015, más o menos, ¿verdad? Y si bien no encontraste diferencias en las comunidades, basándote en las comparaciones grupales con el oxígeno y el pH, agrupándolas, ¿no? De acuerdo a estos dos factores, ¿tú crees que viendo así puntualmente en algunos cruceros de eventos El Niño fuertes, que de repente están en tu serie de tiempo, se encontraron diferencias puntuales? Ya, listo. A ver, disculpa, pues, tuve un problema con la PC, justamente se volvió un poco loca. Ya. No mencioné mucho la parte de la serie de tiempo, ¿no? Justamente, porque la que teníamos nosotros estaba un poco incompleta en los años justamente de los niños más fuertes, ¿no? Es probable que sí exista quizás una reestructuración de estas comunidades y quizás no se observen los mismos patrones que se están visualizando, ¿no? Supuestamente la simulación que nosotros teníamos de 2007 a 2014 también nos permitió un estudio de una comunidad relativamente estable, ¿no? En condiciones de quizás normales de afloramiento, ¿no? Con un bajo pH, con un bajo oxígeno. Es probable que haya sucedido esto, ¿no? Este cambio de reestructuración de comunidades, ¿no? Pero, sin embargo, no podría dar una respuesta más clara con eso. Ok, gracias, André. Diego Nahuel regresa y dice, gracias por la respuesta. ¿Considerarías importante mapear estas comunidades en escala de paisajes para tener un aporte a mapas de comunidades marinas del Perú? ¿O existe mucho sobre el apamiento de estas que no permitiría una buena diferenciación espacial? Uh-huh. Bueno, en verdad estas comunidades son bastante incipientes, ¿no? Justamente es tratar, al menos se buscaba tratar de, o se trataba de tener una aproximación de lo que quizás podíamos nosotros obtener, ¿no? Con estas especies o con estos géneros. Pero el mapeo creo que de comunidades final va a realizarse cuando se tengan las especies con un poco más de determinación taxonómica, ¿no? De repente cuando ya sepamos, ya no tengamos ofiuroidea, por ejemplo, ¿no? Si no tengamos ofiura tal, ¿no? O cuando quizás tengamos un poco más de las información de Ketoderma o Solemia. Sí, sería bueno a partir de eso, ¿no? Llevar ya un continuo monitoreo de estas comunidades y ver que quizás puedan ir cambiando con el tiempo, pero creo que el análisis de aquí nos ha servido un poco para también darnos cuenta de que necesitamos resolución taxonómica y creo que también fue algo que tu tesis de foraminíferos no fue importante, ¿no? Saber qué cosas existían y cómo variaban estas cosas de aquí. Gracias, André. Roberto Quesquem pregunta si has observado alguna asociación con la distancia a la costa, principalmente con el grupo de moluscos. No llegué a hacer el análisis con la distancia a la costa, ya lamentablemente no pude llegar a ese punto porque ya de por sí bueno, en verdad, lo que más me tomó tiempo de esta tesis fue la parte de modelado, porque tenía que entender entonces qué, qué procesos, al menos cambiaban con el pH, ¿no? Y luego justamente con el tiempo que tenía, luego traté de analizar lo máximo que podía, pero no llegamos a ver esta parte de distancia a la costa. Además que también
no observamos mucho la parte quizás espacial a nivel de latitud, pero no tanto con distancia de la costa por lo gruesa que era la escala a nivel de las grillas de pH. Muchas gracias, André. Por el momento no hay otra pregunta nueva acá en la plataforma de Facebook. Víctor, ¿quieres tomar la palabra? Sí, bueno, muchas gracias, André. Muy interesante realmente la exposición. Veo en la sesión de Meet bueno, a los doctores José Macharé, quien ha estado desde el inicio, le demos la bienvenida. Y también veo al doctor Víctor Ariel Gallardo, que es un especialista, bueno, connotado en la región sobre eventos marinos. No sé si está conectado y no sé si hay alguna consulta al respecto. Si es así, podría activar su micrófono, por favor, cuando ustedes gusten y hacer la consulta. No sé si están ahí, están conectados. Hola, Víctor. Yo sigo conectado. No tengo ninguna pregunta en especial. Más bien felicitar a Andrés por el trabajo y que siga adelante. Ojalá que pueda seguir para un nuevo grado. Ok, muchas gracias. Bueno, mientras vienen más preguntas, entonces a mí me parece sinceramente que bueno, tú mencionas, André, que es preliminar, pero me parece un excelente trabajo realmente y un esfuerzo enorme el que se ha hecho, como tú bien mencionas, conjunto, además con una persona que es amigo mutuo, que es Luis Quipúzcoa, el encargado del laboratorio de eventos marino, quien ha trabajado también mucho esta serie de tiempo y en este caso trabajó contigo para darle el enfoque de ecología bentónica a este trabajo, que me parece que no hay, si no me equivoco, no hay otro que sea similar, así que a pesar que es preliminar, me parece que da muchas luces acerca de este tema del cual se habla mucho en relación a la acidificación del océano, la influencia de la acidificación en los organismos marinos, la variabilidad incluso natural del pH que tiene el ecosistema Humboldt a ser un ecosistema naturalmente ácido por la tendencia a estar permanentemente con celdas de afloramiento importantes en diversas partes del Humboldt, del ecosistema Humboldt. Aún así, es muy interesante porque además efectivamente puede tener algunas cosas, por supuesto, que mejorar, como es normal en ciencia, pero este esfuerzo que se ha hecho además en el contexto de los cruceros demersales es muy interesante que se haya podido valorar y hacer producir esa información, enfocándolo además a un tema que me parece que de hecho está en la palestra en este momento, está puesto en la mente de muchas personas que trabajan con áreas marinas, que trabajan con gestión del borde costero, incluso localmente o regionalmente. El ecosistema Humboldt justamente carece algo de este tipo de estudios y a pesar de ser preliminar, me parece que es muy importante la información que nos has brindado. Yo tengo, bueno, varias consultas. La primera quisiera preguntarte, ¿tú has observado estas evaluaciones solamente con individuos adultos o has visto tal vez en los datos o en la información, ha habido alguna diferenciación entre adultos, juveniles? Veías que los moluscos, por ejemplo, eran individuos relativamente pequeños, juveniles, o eran los adultos, o fue difícil poder tener esa información. Sí, en el caso de los individuos, por ejemplo, de moluscos que tuve, la mayor parte, yo, por ejemplo, contabilicé, ya si bien es cierto, tenía que separar la cantidad de un par de cruceros, ¿no? Creo que fue un par o uno, ya, porque más era la información justamente que allá tenían los miembros del laboratorio, ¿no? Como Luis Quipuscoa, ¿no? Como Robert, como Denis, y tú mismo,
Solamente yo conté la parte de adultos, ¿no? Entonces, yo asumo también que todos los han sido adultos, porque también en el caso de encontrar moluscos, ¿no? A veces eran muy pequeños y también me iba a la bibliografía, ¿no? Y ver aproximadamente de qué tamaño, entre qué tamaño, cuál era el rango de tamaño entre estos animales. Entonces ya más o menos me daba una idea y si encontraba uno muy pequeño, ¿no? Podía contarlo quizás en el cuaderno, ¿no? Pero no lo contaba para el análisis. Entonces, prácticamente han sido considerados todos, ¿no? A grosso modo adultos, ¿no? Espero que no se haya filtrado por ahí algún juvenil, ¿no? Pero sí, o sea, la consideración ha sido básicamente en adultos. Sí debe existir entonces una diferencia también, ¿no? Entre cuál es el efecto quizás entre las zonas, entre juveniles y adultos, ¿no? Es probable que exista eso, solamente que, bueno, ojalá que en el futuro se pueda hacer. Sí, mi consulta era, claro, como tú mencionas, ¿no? Para un poco eh, dar un poco las ideas acerca de los trabajos futuros, porque efectivamente las fases más críticas para los calcíferos, que son el grupo sobre el cual te has centrado, además como otros invertebrados, son las fases iniciales de vida. Yo tengo otra consulta acerca de el umbral de pH. Me llamó la atención el umbral de pH de tu estudio, que fue, me parece, o sea, es- consideraste un escenario más ácido, ¿verdad? Que el propuesto por el IPCC en 2014. ¿Puedes explicarnos un poco eso? Sí, porque el IPCC, el escenario que tiene, no cuenta tanto los sistemas de afloramiento. Entonces, en un sistema de afloramiento nosotros tenemos el pH que es natural para esa Ujú, zona, ¿no? Es menor a 7.8, ¿no? ujú. Entonces, incluso tenemos niveles más bajos, ¿no? Solamente que no está de acuerdo al rango internacional porque la cantidad entonces de dióxido de carbono que ingresa, ¿no? Por la atmósfera y también la cantidad de materia que se remineraliza es mayor en otras áreas. Entonces, justamente por eso puse los dos umbrales, ¿no? Tanto el IPCC como el umbral que le había asignado, ¿no? Con respecto a la literatura que está más que nada en el IMARPE, ¿no? Que ellos son los que colocan esos valores, ¿no? A los animales que teníamos, ¿no? Pero aún así estos animales sobrepasaban estos umbrales, ¿no? Con ya con demasiada desfachatez, entre comillas. Sí, bueno, te hago otra consulta, pero me parece que Jorge tenía una consulta del público. Jorge. Sí, Víctor, gracias. Han aparecido un par de preguntas más. De justamente Luis Quipuscoa, él pregunta, queda claro más o menos una dominancia de tres grandes grupos calcificantes, crustácea, equinodermata y molusca. Este último grupo, los moluscos, quizás un poco según lo comentado en el caso específico de telina y ketoderma como especies tolerantes. Al principio mencionaste la condición del grado de grosor de las valvas en los moluscos y curiosamente los telínidos tienen una valva más delgada comparada con otras familias y el otro extremo, los solenogastros, con presencia de solo espículas. ¿Qué nos puedes ampliar al respecto a esto? Sí, claro, entonces ahí esos dos taxa tienen esa ventaja, ¿no? De no tener mucha concentración de calcio, tanto en conchas, ¿no? Como en la parte de la parte de las espículas, y efectivamente puede generar, ¿no? Un, un menor efecto, ¿no? Sobre, por ejemplo, una especie que sí necesite gran cantidad de calcio o una concha muy gruesa. Entonces podría ser una ventaja sobre los otros calcificantes, ¿no? Además de que, bueno, no sabemos que fisiológicamente qué otras más ventajas pueden estar jugando a favor de estas especies, ¿no? Sí, efectivamente puede ser una ventaja. Gracias, André. Ha aparecido una pregunta más, como había mencionado. Darling Fernández Flor pregunta si afectó en los resultados la toma de muestras con respecto a los cambios ambientales, como estaciones del año, fenómenos naturales como el niño, etcétera. Sí, bueno, para la parte, bueno, yo he presentado la parte espacial,
ya del estudio, ya, porque si no me podía extender mucho más, ya. Hay una parte también temporal que realizamos con Luis Guipúzcoa, ya que justamente se tiene una publicación, ¿no? Que ya sale, y él creo que podría explicar mucho mejor esto, ¿no? Pero en la parte de pH y oxígeno, ¿no? Cuando juntamos los dos factores de estrés, lo que promovemos es de que exista un periodo relativamente estable, ¿no? No, con la ausencia de niños muy fuertes. Es probable que quizás haya algún desajuste, quizás hay una mayor variabilidad de algún otro parámetro, ¿no? Pero hasta el momento que hemos estado analizando, no se observó una variabilidad tan alta de pH ni de oxígeno. Pero sí es posible, porque el periodo es extenso, ¿no? Entonces, además que el área también de por sí es bastante extensa, así que sí, no digo que sea imposible, ¿no? Pero sí es que se haya podido haber sucedido. Genial, muchas gracias, André. Ya mencionaste que hay una publicación en camino sobre la escala temporal. Personalmente estoy súper interesado. Nosotros hemos publicado el año pasado una serie de tiempo, bueno, en base a reconstrucciones paleocenográficas, ¿no? Que en las últimas décadas el sistema de Humboldt no está perdiendo oxígeno como sucede en otras sistemas de afloramiento, sino que hay una relativa tendencia a oxigenación, muy débil, pero se oxigena ligeramente, y eso sucede desde los 60. Eso se va a presentar en mi charla, pero de hecho que sería bien interesante comparar datos. Esto es más un comentario. No veo más preguntas nuevas acá en Facebook, entonces te devuelvo la palabra, Víctor. Sí, Muchas gracias, André, de nuevo. sí, interesante efectivamente lo que menciona Jorge, porque claro, el ecosistema Humboldt es bastante diferente en realidad al patrón global que se está observando, no solo en temas de oxigenación, sino también en temas en temas de, a ver, un momento, sino también en temas de acidificación, adquisición de calor por el océano, etcétera. Pero antes de irme por ese lado, yo quería terminar la consulta. Me interesó mucho lo que mencionaste acerca de la simbiosis, como un posible mecanismo para entender cómo algunas especies podrían estar siendo más exitosas o más eficientes en relación a entender, ¿no? La tolerancia frente a este tipo de escenarios. ¿Podrías ahondar un poco en eso? Sí, claro. Bueno, de igual manera que, por ejemplo, también se conocen algunas simbiosis de moluscos, ¿no? O de nudibranquios, en este caso, con especies de algas, ¿no? En las cuales van a proveerles de algún tipo de alimento, ¿no? Bajo condiciones quizás en que no sea tan abundante los nutrientes. En este caso también de estas solemnide, ¿no? Así como en otras familias de moluscos también existen en las branquias, ¿no? Algunas bacterias, ¿no? No van a tomar la vía de la respiración, con el oxígeno como último aceptor de electrones, sino que van a usar las distintas sustancias que están en el fondo, ¿no? Como por ejemplo los azufres, el azufre, eh, metano y todos estos productos. Entonces, incluso existen estudios, ¿no? También de que las especies podrían también o se pueden diferenciar, ¿no? Por la bacteria que tienen. ¿No? Entonces parece que desde el punto de vista evolutivo es muy interesante, ¿no? Porque tendríamos que ver, ¿no? Desde cuándo se tiene esta coevolución tanto del huésped con el simbionte, ¿no? Y en qué más especies se puede observar, ¿no? También, eh, justamente como la zona mínima de oxígeno, ¿no? Marca una barrera entre las especies, ¿no? Que pueden resistir un poco más de estrés o un poco menos de estrés, ¿no? También se ha visto que existen barreras genéticas que marcan poblaciones entre distintos lados de la zona mínima de oxígeno. Entonces,
Estas partes evolutivas, si bien es cierto, me aprendí mucho en verdad en la maestría, en la parte de ecología y en verdad gracias al laboratorio de eventos que introduje más la parte de conocimientos de esa parte, la parte de malacología siempre me llamó más, ¿no? A entender justamente por qué sucedían estas cosas, ¿no? Por qué, por ejemplo, a veces encontraba estos animales me iba, por ejemplo, a los datos, ¿no? Y solamente encontraba a veces ciertas cantidades de estos animales en ciertos puntos y veía los datos y estaban pues a una cantidad de oxígeno mínimas. Entonces, y son muy pequeños también, no es que sean muy grandes. Entonces, sería bueno, ¿no? Más adelante poder saber qué bacterias son, ¿no? Poder saber también qué especies son, ¿no? Y también poder saber si es que existen más tipos de simbiosis en el territorio peruano, ¿no? Que quizás le permiten a diversas especies poder eh, estar adaptados, ¿no? A ese nivel de bajo pH y bajo oxígeno. Sí, de hecho, aparentemente es uno de los principales mecanismos aquí en este ecosistema, además que es un ecosistema viejo, ¿no? En términos evolutivos. Y muy probablemente esa es una de las claves que generalmente no se destaca para entender por qué encontramos diversidad incluso en condiciones extremas, algo que muchas veces no se piensa y de hecho en algunos casos incluso está en la mente de algunos investigadores de que no hay diversidad o no hay riqueza de especies en el ecosistema Humboldt, ¿no? Siempre se habla mucho de un ecosistema muy bien oxigenado, más de influencia ecuatorial, como más diverso. Sin embargo, es obvio que hay evidencias que ponen en tela de juicio que eso sea exactamente un hecho. Lo otro es que también coincido contigo y coincidimos también con lo que ya Patricia Carvajal nos había dicho la semana pasada acerca de la necesidad de intensificar los trabajos de taxonomía, que sirven mucho en estos casos, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que con un trabajo de taxonomía más fino, podrías tener una respuesta más clara acerca de lo que ya encontraste o tal vez en algunos grupos podría ser algo incierta la respuesta? ¿Qué piensas acerca de eso? Yo creo que es probable que sí sea mucho más clara, ¿no? Con respecto a las distribuciones, quizás más que nada, creo que tendríamos un poco más de respuestas en el punto de los análisis específicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de quién es más resistente, por qué es más resistente, ¿no? Qué bacterias le dan esta resistencia, ¿no? O cuál es los procesos fisiológicos que le dan esta resistencia a estos animales. Entonces, sí, de todas maneras pienso, ¿no? De que sí, también son años, ¿no? Porque no es que, en verdad, cuando uno coja estos animales, no es que quiera identificarlos al nivel que puede, porque así quiere, ¿no? O sea, no es un punto de querer o mejor dicho, de tener las la del detalle taxonómico a ese nivel, sino son las condiciones en las que uno tiene bibliografía, ¿no? Las condiciones que se han hecho cosas antes. Entonces, en Chile, por ejemplo, no he estado viendo que esta última década al menos se ha dado un boom en especies nuevas, ¿no? En especies nuevas de moluscos que no son tan pequeños, no son relativamente grandes, son murícidos, son chitones. Entonces, igual como mencionas, ¿no? Quizás eh, infravalorado mucho ese patrón de diversidad, ¿no? Y qué tan diverso puede ser el ecosistema de Humboldt, a pesar de que ya conocemos, ¿no? Que, bueno, ok, tiene mucha abundancia porque tiene bastante productividad, pero quizás enmascara una diversidad de especies que no hemos tenido el tiempo de divisar aún, ¿no? Y bueno, definitivamente para estudios incluso experimentales eso nos va a ayudar porque vamos a poder tener respuestas más claras, ¿no? Y no solamente para solamente el estudio propio de la ciencia, ¿no? Sino para otras aplicaciones que sabes que la ciencia no necesariamente nos da respuestas en el momento, pero sino en un futuro podemos nosotros ver quizás algún organismo que pueda ser muy interesante, ¿no? Y del cual ya tenemos información.
Así es. Eh, si no hay alguna otra consulta, Jorge, ¿tenemos alguna otra pregunta tal vez? No, Víctor, son todas las preguntas ya, Ok, han sido entonces, leídas. ok, Ujú. entonces, bueno, te agradecemos mucho realmente, Andrés, excelente el trabajo que nos han presentado y un gusto, por supuesto, eh, haberte visto, porque en realidad con quienes más has trabajado son, bueno, con Lucho, con Dimitri, como parte de tu trabajo de posgrado. Es muy interesante realmente y da muchas luces acerca de todos estos escenarios que se ciernen sobre varias regiones del océano y sobre los cuales hay muy poca información. Y yo insisto y recalco y además quiero especialmente destacar tu trabajo y el esfuerzo de todos ustedes porque a pesar de ser preliminar ha sido un gran esfuerzo producir algo así. Felicitaciones por eso y bueno, muchas gracias otra vez. Los invitamos a todos a la charla del día de mañana a la misma hora, a las 8 de la noche. Muchas gracias. Listo, Víctor, muchas gracias a ti, muchas gracias a Jorge también, ya, y al doctor Machere que también estaba presente por aquí. Listo, Así. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias, Andrea. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego, próxima. cuídense.